¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es El Análisis. Estamos transcurriendo una jornada donde a priori hoy, 25 de enero, era el día que se había elegido para realizar la sesión del tratamiento de la ley de bases. Pasaron cosas, vamos a hablar durante el programa de todo lo que pasó y lo que está pasando sobre el tema, pero bueno, vamos a presentarle a quienes me acompañan hoy aquí. Débora de Brieta, ¿cómo estás? ¿Cómo va, José? ¿Todo Muy bien, bien? muy Tenés bien. razón, hoy era el deadline Hoy que era el se día. había puesto el oficialismo para darle la media sanción a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero pasaron cosas y siguen las negociaciones. Si querés, después te cuento un poco qué está pasando del otro lado de Avenida Rivadavia. Hoy venimos cargadísimos de información y bueno, quien tiene mucha información también es Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, José? Muy bien. Un saludo también para Debo. A ver, hoy era el día porque Hoy. además teníamos la información, porque habíamos tenido la oportunidad de poner el micrófono de Diputados Televisión en la conferencia de prensa que realizó Óscar Sago la semana pasada, o esta semana, ya estoy un poco perdido con los días, creo que fue al comienzo de esta, Creo, sí. en donde, bueno, él lo que marcó fue que desde el oficialismo la intención era sesionar el jueves, pero los tiempos políticos, las conversaciones y el debate entre los diputados obviamente que se fue dilatando. Pasaron cosas en la comisión que arrancó el martes a la noche, terminó el miércoles a la madrugada y ahora estamos a la espera de que el martes entre las 9 y las 10 de la mañana se convoque para la sesión oficial. Así es, bueno, todavía no hay convocatoria oficial, veremos si es el martes finalmente, te diría que sí. Para no dilatar más este tema. De todas maneras, lo que nos han dicho, seguramente a mis compañeros también les han comentado lo mismo, los diputados que están trabajando afanosamente sobre el tema, sobre esa sesión, dicen que las cosas están peor que lo que estaban el martes. Porque realmente, de todas maneras, dimos un paso más porque ya hay dictamen, pero el tema es de estar en condiciones de llegar al recinto. Exactamente, porque el dictamen que se firmó, que se llevó el mayor número de firmas, el dictamen de mayoría básicamente, es el mismo texto que habían enviado el día lunes. Pero entre el lunes y el martes a la madrugada, miércoles, pasaron cosas, entre otras cosas, que el oficialismo habría concedido una serie de planteos por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Esos planteos, por ejemplo, no están reflejados en ese dictamen de mayoría, como buena parte de los planteos que vienen haciendo lo que denominamos bloques dialoguistas. Por eso es que, por ejemplo, la UCR planteó 170 disidencias, mientras que Hacemos Coalición Federal 100. Entonces, ¿qué están negociando por estas horas? Los planteos o las modificaciones que quieren hacerle ese texto el día que llegue al recinto para votarlo. De lo contrario, van a rechazar ciertos artículos. Muy bien, veremos. Y bueno, ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas que estuvo durante todo el plenario y que va a ser en esa sesión histórica que se programa para la próxima semana seguramente. Bueno, para hablar con él nos vamos a La Pampa. Muy bien, y estamos en contacto con Martín Maquiera, diputado del PRO. José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va, diputado? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Usted, y deseoso de saber a ver qué nos puede contar. Usted decía que era uno de los protagonistas justamente de lo que fue el plenario, lo que durante 7 jornadas analizó la ley de bases. Y bueno, usted es miembro de la Comisión de Legislación General, la comisión cabecera, nada menos. Así que bueno, ¿cuál es el balance de lo que se trabajó? Y justamente al principio decíamos que algunos dicen que estamos peor que la situación de cara a la sesión de lo que se estaba el martes. ¿Es así? Bueno, yo creo que se ha avanzado, sobre todo en estas últimas semanas desde que se presentó la ley, de haber escuchado a los funcionarios, de haber escuchado a distintas autoridades, referentes de distintas cámaras, sindicatos y demás. Se llegó a un dictamen de mayoría con disidencias, con opiniones de cada uno de los legisladores y sobre todo de los bloques, en la cual mi bloque, digamos, también ha acompañado ese dictamen, que como bien decías es el proyecto que se presentó el lunes con las modificaciones que planteó el gobierno,
en el cual en los grandes trazos estamos de acuerdo, pero tenemos disidencias y puntos todavía que ver en muchos otros, como se ha hablado del tema jubilaciones, retenciones, en la parte energética, que me ha tocado a mí un poco llevar eso adelante, también tenemos ciertas objeciones por ejemplo, al programa de biocombustibles o a la ley, mejor dicho, de biocombustibles, a una mejor redacción al capítulo de transición energética, en fin. Después del martes de que se acompañó a grandes trazos este proyecto del gobierno para darle las herramientas que la sociedad le ha demandado también con su voto, es que ahora estamos trabajando en esas diferencias para, por supuesto, lograrlas, saldarlas en el momento del recinto con los cambios que se lleven adelante. Hubo muchas críticas respecto del dictamen porque se dice que bueno, no es el mismo que había trascendido a la mañana temprano y no es el que habían firmado y no es y menos es el que terminó convalidándose por la tarde. Justamente, ¿qué tiene para decir al respecto? Es verdad, algunos dicen que se firmó un cheque en blanco, que se firmó un papel en blanco nada más y después se confeccionó después. No comparto. Nosotros firmamos el dictamen con los cambios tal cual había presentado el gobierno y con las disidencias, por supuesto, a cada uno de esos cambios. No comparto que se haya firmado ni ningún cheque en blanco y tampoco, por supuesto, nosotros volvimos a revisar el dictamen que se subió a la web y es el mismo que habíamos considerado y habíamos leído y sobre el cual planteamos cambios para hacer una vez dictaminado. En ese sentido no veo a qué apunta eso, pero no hubo desde nuestro bloque, por supuesto, no he hablado con otros bloques o diputados sobre este punto, pero no hubo una objeción a ese trabajo. Al contrario, se sigue trabajando para lograr mejorar esta ley y darle al gobierno las herramientas que necesita. ¿Las mayores discrepancias pasan por el tema jubilatorio y la cuestión de retenciones? Son dos de las grandes discrepancias. Después, como le decía, hay, en mi caso, ¿no? Que puse mucho foco en la parte energética, hay algunas cosas a saldar y a corregir, pero que no van en el fondo, digamos, o que no apuntarían de alguna manera o a que peligre la ley, ¿no? En la parte energética, pero sí se puede mejorar. Sí, es un tema que le pedimos al gobierno que revea la forma que eligió para eliminar la fórmula jubilatoria, la fórmula de movilidad, porque nosotros sí consideramos y coincidimos que la fórmula actual que dejó el gobierno anterior es muy mala, lo ha dicho incluso la oficina del Congreso, han perdido un 40% los jubilados de poder adquisitivo contra la inflación. Pero creemos que ese cambio tiene que ser desde el momento, bueno, desde el momento, por supuesto, de que se sancione la ley, no planteamos hacia adelante porque se tiene que contemplar estos últimos meses, diciembre, enero y seguramente febrero, donde la inflación ha aumentado. ¿Usted cree entonces que se va a sesionar directamente el martes? La información que tiene por lo menos es que van a haber sesión el martes. Bueno, se está trabajando para eso. Mi punto de vista ahí, mi opinión, es que se tiene que llegar al martes con un texto con lo cual pueda satisfacer a todos los que han firmado el dictamen, a que se consideren todas estas disidencias, porque va a ser una sesión muy larga y no puede haber ninguna coma, ningún punto, digamos, que no se haya considerado. Por supuesto, en toda ida y vuelta, siempre en un proyecto de ley uno plantea un objetivo, otro tiene otro objetivo o otro cambio, y no siempre se puede satisfacer a ambas partes, ¿no? Eso en la vida es así, ¿no? En cada charla, en cada negociación, en todo, siempre se trata de llegar a esos puntos medios. Yo creo que hay que llegar, si es el martes, por supuesto, ojalá, digamos, para ya poder sancionarla, pero si eso va a llevar más tiempo, creo que lo más importante es sacar una buena ley, pero todo apunta a que podríamos llegar el martes a esa sesión. Y respecto de los tiempos, a ver, ¿qué números manejan ustedes De los tiempos de de los cuánto tiempos va de a la tardar la sesión? No, sesión, sí. bueno, Nos interesa seguramente sea mucho una ese detalle. sesión. Seguramente sea una sesión de más de 24 horas. Esto es a lo que nos tiene acostumbrado muchas veces, por supuesto, la práctica del Congreso y en este caso, al ser una ley mucho más amplia, es probable que lleve más tiempo. Yo creo que hay capítulos que se podrán votar sin demasiadas disidencias y hay otros capítulos que se irá artículo por artículo.
por supuesto con las disidencias que planteé también otros bloques o el voto en particular, digamos, nominal. Pero bueno, más allá de la parte de los discursos y las opiniones de los diputados, se va a llevar esta ley un tiempo largo, el tratamiento en particular, que quizás en otras leyes es más rápido. Bueno, no lo quería despedir, diputado, sin hacerle una breve consulta respecto de, bueno, hace pocos días se produjo el juicio a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, justamente por el caso Lucio. Brevemente le preguntaría su parecer porque fue absuelta. Bueno, por supuesto que lo más importante que se ha avanzado en ese caso es que las asesinas estén presas y también, por supuesto, bueno, la ley, ¿no? Que viene a tratar de no reparar, porque no hay nada que reparar, sino poder prevenir otros casos. En cuanto al juicio, este juicio político no ha encontrado pruebas para incriminar de alguna manera o culpar el accionar de la jueza. Más allá de lo que yo puedo opinar al respecto, es lo que ha determinado este juicio político y yo en ese sentido soy respetuoso, ¿no?, de estas instancias donde participaron legisladores, donde participaron también miembros del tribunal. Me queda, por supuesto, un sabor amargo de que no haya habido pruebas o que no se haya, o que eso no haya sido un factor también para determinar el resultado del juicio. Pero creo que esto sigue, sobre todo porque hay una cadena de responsabilidades, digo, más allá de la parte judicial, también la parte administrativa, dentro del hospital, dentro de los funcionarios, ¿no?, del hospital, los funcionarios de educación, que tampoco vieron lo que estaba pasando Lucio. Así que espero que siga también ese camino y que se encuentre justicia también de esa manera. Muchas gracias, diputado, lo saludamos. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Ha sido muy amable. Bueno, estábamos con el diputado Martín Maquieira y ahora vamos a escuchar lo que decía y a ver lo que decía el diputado Lisandro Nieri durante el debate, durante el plenario que se realizó el martes por la noche. Queremos y debemos acompañar, ¿no? No podemos obviar la situación. Parece que yo escuché todos estos días y nadie se hace responsable, ¿no? La situación en la que estaba Argentina hace 10 días, hasta el 10 de diciembre, ¿no? Era tan mala como la actual, solamente que empezaron a verla, ¿no? El paro de mañana creo que dice muchísimo al respecto. No quería detenerme, pero 6 de cada 10 chicos pobres, una pobreza orillando el 10%, una inflación que si la anualizábamos era del 300%, reservas negativas, déficit, que el fiscal más el cuasifiscal es aproximadamente del 10% del Producto Bruto Interno. Bueno, la brecha que llegó a superar el 200%, eso significaba industrias cerradas. El otro día reclamaban por la obra pública. La obra pública está paralizada hace más de un año en Argentina, sin redeterminaciones, sin insumos. Es imposible no tener este contexto y es imposible que los grandes responsables de esto sean insólitamente los más ruidosos, ¿no? La deuda comercial extraordinaria, bueno, lleno el país de mugre debajo de la alfombra, ¿no? Todo atado con alambre, como solemos decir. Queremos y debemos acompañar, lo dije, lo vuelvo a decir, tenemos límites, ¿no? Se habló del semáforo, creo que fue público el semáforo de la UCR, voy a citar unos muy pocos puntos. La gran cantidad de emergencias, se solicitaban 11, se consideraron 2, seguimos insistiendo, no hay fundamentos, entendemos, para una emergencia sanitaria, previsional, defensa. Las facultades delegadas, en algo hemos avanzado. El plazo, creo que hay una consideración ahí, hablaban de 4 años, hoy ya estamos en 1 año. El Congreso está abierto, luego de 1 año podemos evaluar la situación y eventualmente siempre en alguna materia puede haber alguna prórroga, puede ser reconsiderado. La movilidad jubilatoria, la fórmula previsional, los jubilados perdieron en 4 años un 50% de la capacidad de compra. Las LELIQs solo crecieron, ese 20% nunca les llegó adicional a los jubilados y perdieron capacidad de compra. La situación actual de los jubilados es
es dramática, ¿no? Deben recuperar sus ingresos, pero esto no puede surgir como por arte de magia. Debemos lograr una estabilidad macro, debemos lograr más empleo, debemos lograr más empleo formal, ¿no? En Argentina tenemos casi lo mismo de empleo informal que de empleo formal, pero lo que sí está claro y lo hemos manifestado, no puede haber, se debe garantizar que no pierda absolutamente el jubilado, ni de la mínima ni de los regímenes siguientes, excepto obviamente los extraordinarios, claro está, ni un solo peso de poder adquisitivo. Privatizaciones, claramente estamos absolutamente de acuerdo en la eficiencia de cada una de las empresas, en que se debe lograr un equilibrio, en muchísimos sinsentidos, no importa el gasto total, hay un Estado que imprime. Bueno, y estábamos con el diputado Lisandro Nieri, quien fue quien expresó la postura de una parte del radicalismo durante el plenario realizado el martes pasado frente a la ley de bases. Y ahora vamos a escuchar. Sí. Perdón, digo, tema privatizaciones, yo creo que habría que sumarlo también a estas cuestiones que vos le preguntabas recién, José, a Maqueira: retenciones, privatizaciones y toda la cuestión de cuál va a ser el cálculo para el sistema previsional. Creo que lo sumaríamos también a la cartera y ahora vamos a extender un poquito de por qué te lo menciono. Sí, muy bien. Y primero vamos a escuchar y ver a Débora, a ver, vos elaboraste, a ver qué temas quedarían fuera de la sesión. De la sesión o del texto si el martes, miércoles, jueves, bueno, sí, queden fuera de la sesión porque serían los puntos que los dialoguistas, los bloques dialoguistas, que según calculé hoy eran 103, puede ser que me esté equivocando, conté a la coalición, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, PRO y UCR. Todos ellos son los que mencionamos, algunos son más dialoguistas que otros, pero bueno, podrían dejar fuera del proyecto de ley, en algunos casos, si no se modifica la redacción, y en otros casos, básicamente, el espíritu del articulado, no lo acompañarían. Por un lado, y que son sobre todo los más importantes, son el corazón para mí por lo menos del proyecto. Por un lado, las retenciones. El oficialismo apenas dejó afuera de la suba de retenciones a una treintena de economías regionales. Según Nicolás Massot, en la Argentina hay cerca de 7.000 economías regionales. Nada menos, sí. Además, se dejan de lado también lo que tiene con las exportaciones industriales, los derivados de la soja y demás. ¿Qué pasa? El oficialismo, además de eximir, solo eximió esa treintena, el resto del capítulo quedó. Si queda tal cual está, los dialoguistas votan en contra, ese tema quedaría fuera de, como decía el presidente Javier Milei, afuera, ¿te acordás cuando decía su organigrama? Bueno, este capítulo quedaría fuera. Pasamos a la siguiente plaquita con otro tema que está en peligro. El traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro. Esto es lo que plantea el oficialismo y acá la oposición planteó dos opciones. Por un lado, o que se suprima ese artículo, que es básicamente liquidar todo ese fondo y que quede en manos de las arcas nacionales. Y si no, antes de su liquidación, que se resuelvan las deudas que hay con cerca de 11, 13 provincias que tienen sus cajas provinciales, así como también los juicios que tienen sentencia de los jubilados, que calculan que son unos 300.000. Y que después de pagar todo eso, recién se transfiere al Estado Nacional, al Tesoro Nacional. Si esto no lo concede el oficialismo, afuera también. Otro punto importante, si consideramos que todos estos ítems van en pos de alcanzar el déficit cero, ¿no? Claro. Sería menos dinero para las arcas nacionales. Son los elementos que el ministro Luis Caputo no está dispuesto a conceder. Por eso yo la veo muy difícil de que en estas horas que estamos viendo muchas reuniones en lo que es el despacho de Martín Menem, se conceda en puntos que vienen marcando desde la oposición prácticamente los 4 bloques, sobre todo retenciones, y el oficialismo en ese sentido no concedió más que la treintena de economías regionales, y cuando desde la oposición le hicieron llegar, bueno, en vez de
Porque la oposición que te dice, nosotros el espíritu del déficit cero Sí. lo compartimos con ustedes. Lo que no queremos es que la variable de ajuste sean los jubilados, lo que no queremos es que aumenten retenciones. Busquen por otro lado los beneficios de Tierra del Fuego. Te ponían un ejemplo, hoy me ponían un ejemplo, un radical. Por ejemplo, las obras de arte no pagan IVA. Hay un montón de exenciones impositivas que se podrían rever para justamente que el Estado recaude más, no por el lado de la suba de impuestos a los sectores que justamente generan divisas. Fórmula previsional. Tampoco descartan bloquear el artículo, porque ¿qué pasó acá? Primero lo explico. El proyecto original planteaba suprimir la fórmula de actualización de los saberes previsionales, esa que se firmó allá por el año 2020. Bueno, a partir de abril, ¿qué es planteado el oficialismo como contraoferta, si se quiere? Es, mantenemos la fórmula actual. En abril empezamos a contemplar el IPC. O sea, actualizamos abril, mayo, junio, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor que mide el INDEC el mes previo. Pero ¿qué te dicen? Cuando cambias de una fórmula a otra, hay el empalme. Se pierden justo las actualizaciones que deberían percibir en los meses que hubo mayor inflación. Diciembre ya lo vimos, enero se espera lo mismo. Entonces plantean o que se revea ese empalme o de lo contrario prefieren que se suprima ese artículo y que se vuelva a la fórmula vigente y que en todo caso más adelante se discuta una nueva fórmula. Así que ese punto de la ley, que también es para muchos el corazón de la iniciativa, también podría caerse en el recinto. Lo lógico sería que sea una especie de retroactivo, ¿no? Como para que justamente pueda tener la ganancia suficiente y que estén al día en base a este porcentaje de la inflación. Bueno, blanqueo, otro de los temas que genera, primero que algunos plantean que es muy barato porque si blanqueas hasta $100.000 no te cobran nada. Bueno, al margen de esos cuestionamientos, lo que piden es que lo que se recaude se coparticipe a las provincias. Si se mantiene la redacción original, plantea que lo recaudado se debe destinar a la capitalización del Banco Central. ¿Qué pasa? De ser así, se requiere 130 votos porque sería que lo que se recaude del blanqueo tenga una asignación específica. Ya sabemos que las asignaciones específicas requieren una mayoría especial. ¿Qué te dice la oposición? No te vamos a dar los 130 votos. O que se coparticipe a las provincias o afuera también este artículo. Así que peligra el blanqueo que incluye la ley de Javier Milei. Y por último, reforma electoral. Si bien nos habían anunciado en un primer momento que se suprimía el capítulo de reforma electoral, lo cierto es que la parte que planteaba que no haya topes al financiamiento de los partidos en la campaña se mantiene. Por la materia, que es reforma electoral, requiere 130 votos. La oposición no le va a conceder los 130 votos, así que el fin que no tengan tope los partidos políticos también quedaría afuera. Esa es recordemos que ya se dejó fuera la parte de todo lo que era las PAS, todo lo que era la reforma política, pero esto lo dejaron. Este pedacito quedó, bueno, la oposición dice, no es que estamos en contra de que haya una reforma electoral, no es el momento. Claro. Así que así estamos por ahora. Bueno, esas son las cosas que supuestamente van a quedar afuera del... si no llegan a negociar, a acordar con el gobierno, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, porque justamente el tema había muchas críticas sobre la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, porque decían, pero te puede llegar a pasar, digo yo, que justamente si queda abierta esa posibilidad que te eliminen, o sea, el gobierno quiere que no haya topes. La oposición dialoguista dice que sí, que haya topes, pero puede llegar a ser que después se meta el kirchnerismo, por ejemplo, y te elimine directamente todo eso, te genere una mayoría y elimine todo ese ítem. Sí, también. Y decíamos, uno de los temas que mencionaba Debo recién en las placas, el tema de las privatizaciones, es un tema que hoy, hablando con algunos de los legisladores que siguen firmes con su postura, pese a todo esto que sucedió con el texto, más allá de que también Maqueira dijo que él no coincidía con esto de que firmaron un cheque en blanco, una hoja en blanco, hablaba justamente con un diputado que decía, nosotros vamos a seguir firmes en la convicción de no ceder en retenciones, no ceder en el tema previsional
y en alguna de las privatizaciones punto por punto. Así es, bueno, todo eso se sigue debatiendo ahora, muy bueno el informe de Go, y es interesante porque, bueno, son todas las cosas que se están negociando minuto a minuto ahora. Sabemos que está el vicejefe de gabinete instalado en el despacho de Martín Menem, tengo entendido. Exactamente, lo vi pasar, no sé si fue y volvió o ya se fue, Sí. pero lo cierto es eso, que están viendo, básicamente, ¿qué estaban haciendo? Repasando uno por uno las disidencias que hicieron los diferentes bloques dialoguistas. Veremos si encuentran la llave para abrir justamente todo este entuerto que se ha armado. Bueno, tienen 5 días frenéticos van a ser. Para hablar de todo eso, vamos a ir después de la pausa. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ¿cómo les va? Y seguimos en el análisis, analizando acá durante la tanda, estábamos analizando qué es lo que más nos gusta a los periodistas parlamentarios en particular, el poroteo. El poroteo, estábamos haciendo un análisis de, yo quiero hacer un programa que se llame El Poroteo. Yo lo dejo registrado sí. acá, Me lo tengo registrado. Lo peor de todo es que yo me incliné por el periodismo porque toda mi vida odié las matemáticas. Terminé acá que me la paso con... Obvio que uso la calculadora, pero... Ese es el karma, sería, ¿no? Sí. El karma. ¿Viste? ¿No te gusta la matemática? Bueno. Terminé acá sumando, restando bloques. Pero bueno, sí, pero es que estamos viendo a VAR cambiando figuritas respecto de lo que pueda llegar a suceder ahora a partir del martes que viene, que será... Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo imaginan que va a ser la sesión que se va a iniciar supuestamente 9 o 10 de la mañana? Primero, ¿qué imaginas vos? Bueno, en Gonzalo? principio, antes del martes, el diputado Carlos D'Alessandro, de la provincia de San Luis, habló de una sesión preparatoria el lunes. Sesión preparatoria. Sesión preparatoria que en realidad... Esa no la tenía. Entiendo que lo que habrá querido decir es una especie de... o de reunión de bloque. Sinceramente me encantaría volver a preguntar, porque en ese momento estábamos al aire, para entender a qué se quiso referir con la sesión preparatoria, pero lo dijo con una seriedad en el sentido de que llegar al martes de manera prolija hace que justamente tome un poco más de color esto que se va a llevar a cabo el lunes, que me quedé pensando, ¿será en el recinto? ¿Será en algún salón estaba refiriendo particular? a la labor parlamentaria, estaba buscando, por eso estaba con el celular, estaba buscando, sí. Se refiere a la labor parlamentaria, porque ¿qué pasa? ¿Qué está pidiendo la oposición? Que el sábado el oficialismo haga circular los cambios que aceptan incorporarle a este dictamen del día martes-miércoles, ¿no? ¿Por qué quieren ese texto final el sábado? Justamente para que los bloques decidan, bueno, este lo acompañamos, este no, este sí, y en base a eso el lunes sentarse los jefes de bloque en lo que se llama labor parlamentaria, no sesión preparatoria, como dijo D'Alessandro. Sí, igual aclaramos que lo que dijo después fue la parlamentaria, digamos, como para aclarar. Recordemos que y ahora me quedé nuevos, pensando... Los diputados son nuevos y bueno, van conociendo, no es sencillo. El tema es que son nuevos para una sesión que jamás vimos, hipercompleja, con temas hipercomplejos, con una oposición muy fragmentada, con una Unión por la Patria con mucha experiencia parlamentaria, empezando por Germán Martínez, y con muy pocos diputados propios. Entonces, hay muchas variables que tienen que manejar de acá al martes, por eso lo que quieren es el lunes hacer una reunión de labor parlamentaria para ordenar bien cómo agrupar los temas, cómo votarlos, cuántos minutos cada bloque va a tener para hablar y demás. Hay que ver si el oficialismo cumple con los tiempos, porque lo que te dicen desde la oposición es no vienen respetando los tiempos que dijeron, te mandamos esto el lunes, no llegaba el lunes o llegaba el lunes a las 23:58, entonces están preocupados por eso, el deadline es el sábado. Lo cual
tener labor parlamentaria un día antes de la sesión no es algo muy frecuente. No, pero Por lo general siempre la labor parlamentaria suele ser 1 hora y media antes del comienzo de la sesión. Sí, en general las últimas veces venían siendo en el mismo día, porque teníamos sesión más cerca del mediodía, pero ¿por qué? Porque eran sesiones con temas acordados previamente. Exacto. Las veces que no hubo sesión, labor parlamentaria, ¿te acordás que se cayeron 2 sesiones cuando se quería tratar temas universitarios, ¿no? La creación de universidades? Imagínate este tema. Este tema, y aparte si se entiende que uno va a sesionar temprano, tendría que arrancar bien temprano por lo que están diciendo. A mí me parece que da lo mismo en definitiva, pero bueno, no puede arrancar a las 2 de la tarde, 9, 10 de la mañana, 11 a lo sumo. Pero por eso tiene sentido hacer la labor el día anterior. Pero bueno, vamos a ver ahora qué nos decía ayer en tercera edición el diputado Atilio Benedetti del radicalismo. Y yo, de alguna manera, defendí la posición de quienes creíamos que lo conveniente es avanzar ya con el tratamiento de esta ley. No tenemos dificultades o no tenemos grandes diferencias de fondo, así que por lo tanto yo creo que en lo que respecta a nuestro bloque no van a existir problemas. Más allá que vuelvo a insistir, en cada artículo va a ser una ley en sí misma y va a haber algunos artículos que obviamente van a ser aprobados y otros que no van a ser aprobados, y habrá artículos que van a ser modificados también. Por eso decía de la importancia de tomarlo con toda calma y con todo tiempo al tratamiento de esta ley. Yo en particular defendí un tema que es caro a los sectores productivos en general, sin distinción, que es la necesidad de no aumentar impuestos. Aumentar impuestos a las exportaciones, esto que se conoce normalmente como las retenciones, porque realmente en un mundo competitivo aumentar impuestos lo único que hace es sacar de mercado, y como yo decía anoche, puede resolver el equilibrio fiscal en una hoja de Excel, pero no lo va a resolver en la realidad. Así que bueno, por ejemplo, ese tema nomás, entre otros, ya va a tener un debate que o se allanará el oficialismo o nuestro bloque, en todo caso, no va a acompañar. Y están ajustados los números, así que creo que bueno, va a ser interesante todo el debate. De cada uno de los artículos va a ser, vuelvo a insistir, cada artículo va a ser una ley en sí misma. Nosotros tenemos una responsabilidad y vamos a actuar en consecuencia. Porque también, así como el gobierno tuvo legitimidad cuando obtuvo el 56% de los votos, bueno, cuando yo fui electo en una lista en Entre Ríos también obtuvimos el 57% de los votos, así que sentimos la misma responsabilidad que puede sentir el gobierno para defender sus ideas. Yo siento la misma para defender las posiciones que siempre hemos sostenido, así que, bueno, más allá de las manifestaciones, creo que cada uno hará lo que tiene que hacer en esta histórica sesión que vamos a tener con el tratamiento de esta mega ley. Cada uno hará lo que tenga que hacer en esta sesión de la mega ley, decía el diputado Atilio Benedetti, que es uno de los que dentro del radicalismo, bueno, forma parte de los que votarían a favor, estarían del lado de la aprobación. Claro. Hay mucha diferencia dentro del propio radicalismo. Recordemos que arranca con en la previa a la sesión preparatoria, cuando se conforman los bloques, bueno, hay un sector que se había separado, el sector que respondía a Manes, eran 12, así que vos le llamabas recién los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, sí, pues, viste, necesita uno reglas mnemotécnicas, claro. Así que eran los 12 apóstoles versus los otros. Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Corresponde, sí. Exactamente. Así que bueno, ahí tenemos el radicalismo, hay diferencias claramente dentro del radicalismo. Sí, hay diferencias y ahora habrá que ver qué postura. Imagino una postura igual más rígida, más firme, más allá de las diferencias en ciertos puntos de esta ley, sobre todo pensando en las disidencias. Pero va a ser más que interesante ver esta sesión y sobre todo también todo este proceso que mencionaba recién Diego, ¿no? Que el sábado ya quieren redactar o tener redactado el texto final. El lunes será más que interesante ver si se hace la labor parlamentaria, que imaginamos se debe convocar de manera oficial y estaremos nosotros ahí firmes esperando, donde, por lo menos y como suele hacerse normalmente, son los presidentes de los bloques los que asisten a la misma y que tendrán que estar ahí. Estaría bueno como para
ser una mosca en ese momento. Sí, ver todo lo que sucede. ¿Qué pasa? contarme. Y también va a ser una reunión de labor parlamentaria que imaginemos será más extensa que en otras ocasiones. Seguramente. Por eso mejor que la hagan el día anterior, como vos decís y como el diputado Alessandro anticipa. Bueno, ayer fue un día que pasó de todo, obviamente. Y yo digo, pasaron tantas cosas en estos días, en este enero tan atípico, están pasando tantas cosas que de golpe teníamos demasiados títulos para hacer. Bueno, estaba por un lado la postergación de la sesión que se anticipaba para hoy. Por ejemplo, el tema de que en el Senado se estaba la oposición convocando para tratar el tema del DNU, ni hablar del tema de los ecos del dictamen. Y también un tema que no digo que pasó desapercibido, el paro que había tanta actividad y por ejemplo acá en el programa no lo mencionamos, el tema de lo que había pasado ayer, el paro que justamente tiene que ver con este tema. Pero justamente uno de los temas que no digo que pasó desapercibido, pero que quedó también, que tranquilamente hubiera sido lo más saliente, era el tema de la ruptura del bloque Unión por la Patria. Porque se rompió, ya vamos a decir a recordar por qué fue, pero vamos a ver algunas placas cómo quedó justamente conformada hoy por hoy, bloque por bloque, la Cámara de Diputados, justamente a partir de esa ruptura que se dio en Unión por la Patria, que hasta que arrancó teniendo más de 100, hasta ayer eran 102 y ahora se le fueron 3. Y por eso valía la pena citar, por ejemplo, los desprendimientos que han habido, que fue Innovación Federal, que tiene 9, no son los 9 de ahí, pero sí 3 de los diputados, los salteños, son de lo que originalmente, o sea, habíamos arrancado, llegábamos al 10 de diciembre con una Unión por la Patria que tenía 106, 107 diputados. Sí. Exactamente, entonces, y de hecho, perdón, te reinterrumpí, sí. pero Innovación Federal hoy lo preside nada menos que Pamela Caletti, que era integrante de Unión por la Patria hasta el 9 de diciembre más o menos. Claro, hace 10 minutos era así, entonces veíamos en las placas, bueno, Innovación Federal hoy por hoy tiene 9 diputados, por eso lo subimos no por cantidad, porque vamos a ir por orden, pero sí valía la pena citar qué es lo que originalmente era Unión por la Patria. De Innovación Federal tiene diputados que tiene los misioneros, hay 5 misioneros, hay 3 salteños, los de Salta eran los que vienen de Unión por la Patria, los misioneros son partido provincial. Un rionegrino y un neuquino son los que forman ese bloque de 9 que se unieron todos para tener musculatura política. Exactamente, obviamente. Todos representantes de, como vos decías, partidos provinciales. Los une, si querés eso, que responden a fuerzas provinciales, no kirchneristas o no, digamos, lo que fue hasta hace poco sigue siendo Unión por la Patria, ¿no? Con un Agustín Domingo, por ejemplo, de Somos Río Negro. Sigue siendo, perdón, exactamente, y que compartía, por ejemplo, ese mini bloque con Di Giacomo, ahora quedó en soledad. Y era clave el año pasado, me acuerdo, en alguna de las discusiones y sobre todo, no solamente para sentarse en la banca, sino para dar el voto. Sí. Era muy importante. Son los bloques de la gobernabilidad, se autoperciben ellos. Así es, sí. Como ahora la oposición dialoguista que se autopercibe también de la gobernabilidad. Y me acuerdo al principio de esta nueva etapa que decían, por ejemplo, el tema de innovación federal, cuando decían que ellos querían mantener el rótulo de los partidos que pertenecen. En la primera gacetilla que mandaron en su momento decían, no, pero manténganos que somos los misioneros. Bueno, no. Ahora son Innovación Federal, entiéndanlo. Teníamos también a los 3, citábamos a los 3 en la placa, los 3 de Independencia, que es el nuevo bloque. Vamos a seguir ahora 3 de Independencia, que son del desprendimiento que fue de ayer nomás, justamente que encabezados por Agustín Fernández, y bueno, se fueron con justamente se armaron ese nuevo bloque que es Independencia. Después vamos, ahora sí por orden. 38 es el oficialismo más pequeño que se recuerde, justamente en la historia argentina, son 38 miembros, uno más que PRO, que había arrancado con toda la fuerza, siendo la segunda minoría, pero no, se fue desgastando. Tenés razón. Y tenemos 34 de UCR. De ahí
y de Hacemos Coalición Federal, que son 23, de ahí tiene que generar la musculatura política que le permita, más que musculatura política, generar la libertad Avanza, los votos necesarios para arrancar las sesiones y para aprobar las leyes. Recordemos, Hacemos Coalición Federal, son 6 de la coalición cívica, tiene 2 socialistas, tiene 5 cordobeses, tiene a Stolbizer, tiene a Ricardo López Murphy, y tiene a los originales, los Monzó, Mazot, Agos Carreño y... Agos Carreño y alguien de Chubut que responde a... Es un petrolero. Ignacio Nacho Torres, que justamente te iba a decir esto, que responden, por ejemplo, a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Entonces se vienen trabajando bastante con Innovación Federal y hasta ya ellos hablan de que trabajan como si fuesen un único bloque, Innovación y Hacemos Coalición Federal. Sí. Porque justamente representan más bien a las provincias. Claro, claro, justamente. Bueno, y ahora veamos a ver cómo siguen en los bloques, cómo se fue en la próxima placa. Vamos a ver, queda a la izquierda. A ver, en la próxima placa. Bueno, en la izquierda, que tiene 5 miembros. Bueno, ahí ya se sabe, ellos no hace falta hacer ninguna referencia. Y acá vienen los bloques que también responden a los gobernadores, los por Santa Cruz, que son 2 diputados que están alineados con el diputado, el exdiputado Claudio Vidal, que es el gobernador actual de Santa Cruz. Producción y Trabajo, también alineados con otro gobernador que era diputado nacional, que era Humberto Rego. También esos 2 diputados de Producción y Trabajo, que eran parte de Juntos por el Cambio. Y después, bueno, ahora en la próxima placa vamos a ver, vienen los más pequeños, los bloques más pequeños, a ver si los tenemos ahí. Bueno, Buenos Aires Libres, que son, ahí sí tenemos un desprendimiento claro de lo que es la Libertad Avanza, porque ahí está Píparo y su cuñada, que se llama Lorena Maxín, no lo voy a decir nunca bien, Maxicín. Creo que te dijiste. Algo así es. Avanza Libertad, que es Espert, el diputado Espert, Creo es la diputada Omodeo, tucumana, y la Unión Mendocina, que es Álvaro Martínez, que es un diputado que responde a Omar de Marchi. Todos estos son votos propios. Yo siempre digo, los bloques pequeños, toda esta última parte que mencionábamos, menos los de la izquierda, obviamente, son todos bloques con los que cuenta. Son una especie de interbloque, de alguna manera, que son 9, suman 9, y que están alineados con el gobierno nacional. O sea que el gobierno nacional siempre tiene que arranca con 38 diputados propios, tiene a estos 9 que inexorablemente siempre van a estar alineados con ellos, por ahora por lo menos, y después tiene que contar con el PRO, son 37, y después tenemos a los demás. Sí, fuerte el discurso del otro día de Álvaro Martín en la comisión. Hablando muy alineado, muy alineado con el bloque oficialista y sobre todo diferenciándose y criticando de una manera no directa, sino ante la palabra como no sé si utilizar el término ninguneando, pero sí criticando como en segundo plano a la primera minoría, que es Unión por la Patria, con quien inclusive se entendía uno que mientras estaba mirando Diputados Televisión y seguía la comisión, se entendía como que le estaban diciendo algunas cosas desde el bloque de Unión por la Patria, pero muy fuerte la palabra de Álvaro Martín con este bloque pequeño en donde está solo, pero que entendemos acompaña al oficial. Y como comentabas vos, él responde a Omar de Marchi, que tiene un cargo que no recuerdo el nombre, pero es básicamente el enlace entre el Congreso y la jefatura de gabinete de Javier Milei, ¿no? O sea, ¿se me fue el nombre? El jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Nicolás Pose. Ay, gracias. Sí, que ya vendrá. ¿Con Caputo viene? Con Caputo, sí. Lo que uno imagina es que el cargo ese que visitas es muy importante justamente porque, bueno, por ejemplo, es tan importante que el gobierno anterior, por ejemplo, no le daba bolilla. Había nombrado al Chino Navarro, que no atendía esa cuestión. Totalmente. Y así le fue. Exactamente, que es básicamente el que aceita las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Por eso, no sé si recuerdan, pero en un primer momento, cuando se conformaron los bloques allá por diciembre del año pasado, se hablaba del Frente PRO y a Álvaro Martínez se lo contaba dentro de ese frente. Eran 37 PRO y los satélites, que eran Omodeo, Espert y
Álvaro Martínez. Lo cierto es que lo que te comentan es que en las últimas reuniones de bloque ni siquiera apareció y que ya lo dan por descontado que forma parte de la Libertad Avanza, ¿no? Así es, bueno, y mencionas el PRO y entonces, bueno, vamos a escuchar qué nos decía otro diputado del PRO, también de La Pampa, como Maquieira, con el que hablamos al principio del programa, en este caso Martín Ardoain, que habló esta semana con la segunda edición. La verdad que se trabajó contrarreloj, se logró sacar el dictamen, pero quedan muchos temas por tratar, sobre todo retenciones. Claramente del bloque PRO habíamos dicho que suba de impuestos no, jubilados no, y eso es lo que estamos debatiendo. Nosotros queremos darle gobernabilidad al presidente, queremos acompañarlo, la gente lo votó para hacer ese cambio, pero nada, es una gran charla. Nosotros volvemos a repetir con las producciones economías regionales no, suba de impuestos no. Pero bueno, también sabemos que la situación económica del país, la que dejó el gobierno anterior, es muy difícil. El presidente está en un momento bisagra. Entonces ahí es donde se está charlando. Se podría analizar una suba de retenciones en algo programado donde en 4 o 5 años vayamos a retenciones cero. Eso es lo que se podría estar evaluando y eso es lo que estamos esperando, la devolución del Ejecutivo, a ver si esa consideración puede ser tenida en cuenta. Si no es tenida en cuenta, no creo que cuente con los votos para poder subir retenciones. Me he juntado con muchísimas organizaciones de jubilados. El tema es que vienen castigados de muchos años, pero sobre todo los últimos 4 años, lo que hizo el gobierno de Alberto y de Cristina con los jubilados es terrible. Hoy están asustados y preocupados y es lógico, pero lo que se está charlando y consensuando hasta ahora es muchísimo mejor de lo que venían. Por supuesto que nada va a alcanzar, vienen de años muy postergados, pero esta fórmula de movilidad va a ser mejor que lo que tenían y siempre con la esperanza que a partir de marzo, abril, si la economía se normalice, empiecen a poder tener ese recupero económico que viene tan postergado. Entonces, hemos dado grandes debates. Hoy lo culpan muchas veces el jubilado a Milei, o veíamos ayer en la marcha algún jubilado a Milei, pero esto es la herencia de 4 años del gobierno anterior. Ahora lo que hay que intentar es encontrar una solución y que el jubilado no siga siendo el más postergado. Bueno, lo charlado hasta ahora lo deja en mejor condiciones y lo que seguimos conversando hasta el martes, que suponemos que va a ser la sesión, es conseguir más cosas para esos jubilados. Escuchamos al diputado Martín Martín Ardoain, justamente con Maquieira habíamos hablado al principio del programa, pero bueno, justamente hablaba de las alternativas que le ofrecía la oposición al gobierno para encontrar cambios que compensen en todo caso las concesiones que piden en materia de retenciones. Sí, a ver, esto me parece que pasa más por una cuestión de confianza, porque si el camino es ir hacia retención en cero, el tema es que tendrían que, desde el sector agro, bueno, bancar la parada en este sentido de lo que dice la ley, el texto actual o el que quede de aquí al sábado, y luego sí, como dijo recién el diputado, ir hacia retención en cero. Me parece que pasa todo por una cuestión de confianza y de palabra. Que ahí no sé cómo estará hoy en día el clima en este sentido. Hay que ver como ahora. Todos los impuestos que iban a ser temporales o por un tiempo, Claro, por una emergencia, que quedan al día de hoy. Por o eso, la suba de claro, algunos como el IVA, que sí, es por un año y después, entonces pasa un poco por ese lado. Pero lo que te dicen desde la oposición, insisto, es esto: busquen otras alternativas para alcanzar el déficit cero, no le suban impuestos al campo. Y además, no olvidemos que el tema de las retenciones es una de las banderas de lo que supo ser Juntos por el Cambio, que ahora bueno, está dividido en bloques, ¿no? De hecho, a Mauricio Macri, que apenas llegó al gobierno, las bajó y después las tuvo que subir. Ya eso fue bastante complejo. Imagínense votarlo ahora a la oposición, al oficialismo, que ellos no forman parte, es muy difícil. Mauricio Macri, que hoy reapareció, no había opinado sobre hace unos cuantos días y reapareció criticando fuertemente al Inca. Justamente, hoy en las redes sociales, búsquenlo. Estoy acá encerrada hace 3 semanas, no me enteré de ese dato. Una fuerte crítica sobre el tema del Inca, que bueno, de alguna manera se lo apartó de, bueno, que va a seguir existiendo justamente. Bueno, veremos qué le dice en todo caso
el diputado Lombardi, que fue uno de los que defendió un poco esos elementos. Lombardi, que fue jefe de campaña de Patricia Bullrich a todo esto. Es un hombre muy referenciado de Mauricio Macri. Es una frase más bien inteligente porque entendemos que el tema del Inca generó un cierto revuelo y tal vez hasta en el común de la gente del pueblo es más entendible que si hablamos de retenciones, que si hablamos de cómo va a ser la fórmula de los jubilados, tal vez creo que va más por una cuestión de inteligencia en ese sentido de la frase. Veremos qué es todo lo que sucede en estos días. Bueno, siguen trabajando fuertemente los diputados, ahí te veíamos ahí interactuando y nosotros con muchos. también. Y nosotros ni hablar. Bueno, seguimos pidiéndole clemencia para la semana que viene, que sea lo más corta posible la sesión. Que sea lo que Dios quiera, que sea ya. Con cuarto intermedio. ¿Con cuarto intermedio? Dicen eso. La piden. Veremos. La próxima vez, ¿cuándo volvés? ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Hoy es no, jueves. el lunes. El lunes hablamos a ver en la previa de la sesión, veremos. Vamos a ver cómo va a ser y cuándo podría llegar a ser ese cuarto intermedio. Nos despedimos. Gracias, Débora. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el lunes entonces, como vos. Vamos a estar mañana seguramente. Un placer, José, como siempre. Bueno, fue un gusto y con ustedes nos vamos a ver entonces mañana a la misma hora, a las 17, en el análisis. Que pasen un buen día. Gracias.